Este video corresponde a los compartimentos intracelulares de los eucariotas. Les voy a presentar en él al retículo endoplásmico. Aproximadamente el 50% del área total de la membrana en las células eucariotas encierran los espacios complejos del retículo endoplásmico. Lo señalo acá. El retículo endoplásmico es abundante en ciertos tipos celulares, como esta célula plasmática que estamos viendo, que tiene como función la síntesis de proteínas. Entonces, en este caso va a estar más desarrollada una de las dos variantes del retículo endoplásmico, que es el retículo endoplásmico rugoso. Esa es una de las funciones, por lo tanto, del retículo, la síntesis de proteínas. La otra gran función que cumple el retículo es, en su porción lisa, la producción de lípidos. En este caso estamos viendo una célula de la corteza adrenal que sintetiza esteroides, de ahí el amplio desarrollo del retículo endoplasmático en su variante lisa. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco más acerca de la morfología. Las cisternas son espacios aplanados delimitados por dos membranas, como vemos en la imagen a la izquierda arriba. Estas membranas se curvan sobre sí mismas para formar un espacio cerrado. Las cisternas contiguas entre sí van a estar conectadas por pliegues y túbulos de membrana. Por otra parte, los túbulos que vemos en la parte inferior a la izquierda forman una estructura reticular con una gran capacidad para reorganizarse mediante diferentes procesos. Independientemente de estas situaciones, el retículo tiene el espesor de la cisterna y del diámetro de un túbulo son similares, aproximadamente de unos 50 nanómetros en los mamíferos. En las células hay una constante interconversión entre cisternas y túbulos, sobre todo en la estructura reticular que forman los túbulos, está en constante remodelación. Esto está mediado por proteínas como la atlastina, el reticulón y otras, junto a la interacción con los microtúbulos del citoesqueleto. En la imagen que estamos viendo tenemos representado entonces las cisternas tachonadas de ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, por lo tanto, y el sector tubular característico del retículo endoplasmático liso. Las áreas del retículo liso de las cuales brotan las vesículas de transporte que van a llevar materiales hacia el complejo de Golgi se denomina retículo endoplasmático de transición. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las funciones que cumplen cada uno de estos sectores. En el caso del retículo rugoso se participa en la síntesis y procesamiento de proteínas de diferente destino, el Golgi, los lisosomas, la membrana plasmática y también las proteínas de secreción. El rugoso es el sitio donde se produce el plegamiento y glicosilación de las cadenas polipeptídicas recién sintetizadas. En el caso del retículo liso, participa en la síntesis de fosfolípidos, colesterol y ceramidas. Cumple funciones generales y especializadas. En el caso de las gónadas y las glándulas adrenales, participa en la síntesis de esteroides. En los hepatocitos tiene un amplio desarrollo en relación con la detoxificación por citocromo P50 y también la desfosforilación de glucosa 6-fosfato, es decir, participa en procesos metabólicos fundamentales desde el punto de vista de las actividades del hígado. Y por último, si bien esta es una función que cumple en todas las células, en el caso de las fibras musculares está particularmente desarrollado y cumple un rol preponderante en el almacenamiento de calcio para las células.
Vamos a avanzar. Hacemos otro pequeño recordatorio de cómo ocurre el transporte en el retículo endoplásmico. Tenemos dos situaciones reflejadas en estas imágenes pequeñas. La primera de ellas nos muestra que los ribosomas se unen a la membrana del retículo durante la translocación de la proteína a la luz del retículo. En este caso, entonces, hablamos de una translocación que va ocurriendo a medida que se traduce la proteína. De ahí que sea una translocación cotraduccional. Existen otras situaciones, como por ejemplo se muestra en la segunda imagen, en la cual los ribosomas citosólicos van a completar, van a finalizar la síntesis de la proteína y la liberan luego de entonces haber terminado la síntesis. A posteriori, la proteína es translocada a, por ejemplo, las mitocondrias, los cloroplastos, el núcleo y los peroxisomas. Eso es lo que denominamos una translocación de tipo post-traduccional. En ambos casos es importante recordar que la proteína es dirigida por una secuencia señal. En el caso del retículo es una señal marcada en rojo y en el caso de la translocación postraduccional es la pequeña secuencia señalada en color amarillo. Otros términos que podemos recordar acá es respecto de las proteínas de transmembrana y las solubles. El retículo captura proteínas que se seleccionan desde el citosol a medida que se sintetizan. Y estas proteínas son precisamente de esos dos tipos, las de transmembrana, que se van a traslocar solo parcialmente a través de sus membranas y quedan insertas o incrustadas en ella, y por otra parte las proteínas solubles, que van a ser traslocadas por completo a través de la membrana y quedan liberadas en la luz del retículo. Algunas de las proteínas transmembranas funcionan en el retículo mismo, pero muchas vamos a ver que están destinadas a residir o bien en la membrana plasmática o en la membrana de otro orgánulo. Las proteínas solubles están destinadas a la secreción o bien a quedar permanentes en el retículo en la luz del retículo o de otro orgánulo. Todas estas proteínas, independientemente de su destino posterior, van a ser dirigidas a la membrana del retículo mediante una secuencia señal del retículo que permite iniciar su translocación hacia la luz. Esto fue reconocido como la hipótesis de la señal, que está mostrada en la imagen. Es una visión simplificada de la translocación de proteínas a través de la membrana, como se propuso de manera inicial hace unas cuantas décadas atrás, la década del 70. Cuando la secuencia señal del retículo emerge del ribosoma, dirige al ribosoma hacia un translocador que está señalado como una estructura cilíndrica celeste en la imagen. Ese translocador forma un poro en la membrana a través del cual se transloca el polipéptido. Una peptidasa señal que está asociada, en este caso la estructura amarilla, es la responsable de cortar la secuencia señal durante la traducción y la proteína madura se libera en la luz del retículo luego de completarse su síntesis. Después de que ocurre esto, el translocador se cierra hasta que un nuevo ribosoma se una de manera tal que se mantiene la barrera de permeabilidad en todo momento. Las secuencias señales son variadas y cumplen tres requisitos. Contienen unos 30 aminoácidos hidrofóbicos, una corta cola polar y una secuencia corta básica.
Vamos a ver de acá en adelante cómo esta hipótesis de la señal fue siendo completada y enriquecida a través del conocimiento de otros componentes de la maquinaria de translocación. Las secuencias señal que contienen las proteínas y que lo llevan, las guían hacia el retículo, es detectada al menos por dos componentes. Primero, hay una partícula de reconocimiento de señal, o SRP, que circula entre la membrana del retículo y el citosol y va a unirse a esa secuencia señal, y hay otro componente que es el receptor de la partícula de reconocimiento de señal, que está localizado en la membrana del retículo. Veamos primero a la partícula de reconocimiento de señal. En los mamíferos, estas partículas están formadas por un complejo, como pueden ver en este pequeño esquema, un complejo entre una ribonúcleoproteína con forma de varilla que contiene varias subunidades de proteínas y una molécula de ARN. La molécula de ARN es la que está marcada en azul y forma una especie de columna, de eje vertebral que une dos dominios de la proteína. Uno de los dominios es el que contiene un sitio de unión para la secuencia señal, y el otro es, que sería la de la parte inferior, esta de acá, y en el otro extremo hay otro dominio que es el responsable de detener la traducción. Resulta así que cuando una secuencia señal emerge del ribosoma y se une a la partícula de reconocimiento de señal, ocurre, como podemos ver en esta imagen, un cambio conformacional en la partícula de reconocimiento de señal que expone el sitio de unión para el receptor de la partícula. Sería en este sector de la imagen. El receptor de la partícula de reconocimiento de señal es una proteína transmembrana del retículo. Si bien el SRP y el receptor de SRP tienen menos subunidades en las bacterias, sus homólogos están presentes en todas las células, lo que señala que este mecanismo, esta forma de dirigir proteínas, surgió temprano en la evolución y se ha conservado. Veamos un poco más cómo trabaja estas dos partículas, estos dos elementos, perdón. Nos vamos a dirigir a esta imagen. La partícula de reconocimiento de señal y su receptor van a actuar de manera coordinada. El receptor se une tanto a la secuencia señal expuesta como al ribosoma, lo vemos acá, y esto induce una pausa en la traducción. El receptor en la membrana se une a continuación al complejo del SRP y el ribosoma y lo dirige a continuación a un translocador en unas reacciones que son poco conocidas. El SRP y su receptor se liberan luego, dejando al ribosoma unido al translocador en la membrana del retículo. Luego el translocador va a ser el responsable de insertar la cadena polipeptídica en la membrana y transferirlo a través de la bicapa lipídica hasta que quede, en este caso, libre en la luz. Debido a que una de las proteínas SRP y ambas cadenas del receptor SRP contienen dominios de unión a GTP, se cree que los cambios conformacionales que ocurren
están vinculados a la hidrólisis de GTP, que aseguran que la liberación de la partícula de reconocimiento de señal ocurra solamente después de que el ribosoma se haya unido correctamente con el translocador. El translocador se va a mantener cerrado hasta que el ribosoma se haya unido. Nuevamente, la idea acá es que la barrera de permeabilidad se mantenga en todo momento, sino esto permitiría, por ejemplo, el pasaje de iones, de ATP, de otras moléculas. Pasamos ahora a ver el otro componente importante o interesante de la maquinaria de translocación, que es el complejo SEC61. Este complejo está formado por varias cadenas polipeptídicas, como pueden ver en la pequeña imagen debajo del título. Es su unidad central con 10 hélices de transmembrana que adoptan una forma de reloj de arena. En esta estructura central hay otras subunidades pequeñas de hélice transmembrana que van a conformar internamente un poro. El poro está precisamente situado en la parte más estrecha del canal. Esta estructura presenta cargas positivas en su interior, pero no tiene un recorrido libre, sino que se encuentra obstruido por otra hélice que oficia como tapón. Está señalado en la imagen como la estructura en color rojo. Este tapón debe desplazarse para permitir la translocación. Estas características resultan cruciales, ya que van a impedir el paso, por ejemplo, de iones calcio a través del canal y permiten que el retículo, en este sentido, cumpla una función importante como organela reservoria de calcio, como habíamos visto hace un ratito. El canal posee además una compuerta lateral que actúa como sitio de reconocimiento de las proteínas y permite la inserción de los dominios transmembrana de proteínas en la bicapa lipídica durante la translocación. Estos complejos varios complejos, 4 en realidad en las células eucariotas, de esta proteína SEC61 forman un gran conjunto translocador que se ensambla con otros complejos de membrana, tales como enzimas que modifican la cadena polipeptídica en crecimiento, la peptidasa señal, y el ensamblado de un translocador con estos componentes accesorios es lo que se denomina un translocón. Los translocones pueden tener 3 estados diferentes, como está señalado en este sector de la diapositiva. Uno es el estado basal, otro es el cebado y el último es el abierto. En el estado basal o quiescente, las hélices centrales permanecen unidas, manteniendo la compuerta lateral cerrada e impidiendo el acceso a la bicapa lipídica. La compuerta lateral corresponde a este pequeño sector de acá y les señalo también el tapón. Cuando está en este estado, la apertura que les señalaba yo, la compuerta lateral, es muy chiquita, no supera los 2 Armstrong y se mantiene entonces en ese estado. ¿Cuándo va a variar? Cuando ocurre la interacción del translocón con proteínas accesorias y entra entonces en un estado que se denomina de conformación cebada, ¿sí? Similar a lo que conocemos de los cebadores en la síntesis de ARN, por el término inglés. Y en este estado, en esta conformación cebada, les decía, se produce una apertura
total o parcial de la compuerta lateral. Fíjense cómo está en la imagen el sector coloreado con anaranjado. Pero sin embargo se mantiene el poro obstruido. Para abrir el poro es necesario desplazar la hélice que conformaba esencialmente el tapón, y esto precisa la interacción entre el translocón y secuencias específicas presentes en la proteína. Cuando se produce la apertura es cuando se denomina que está en estado abierto, es decir, este último estado que permite entonces la translocación de la proteína. Todo esto está maravillosamente representado en una animación que no quise cargarla para no aumentar el peso del video. La pueden ver y se las recomiendo que la miren en YouTube. Acá les dejo el link. Está hecho por una ilustradora científica, Janet, apellido japonés, Janet Iwasa, que es muy conocida en el ambiente de la ilustración científica y que deja, en este caso libremente, a disposición la posibilidad de, a través de esta animación, reconocer los distintos pasos que veníamos siguiendo e inclusive ver también en particular la actividad de SEC61. Insisto, es altamente recomendable, no tiene sonido, es muy cortito, 1 minuto y algo, pero resume de una manera muy efectiva todos los pasos que veníamos viendo. La translocación de proteínas a través de la membrana del retículo, independientemente de su destino, tienen un montón de aspectos a considerar. Para no extender la presentación, voy a priorizar la translocación de las proteínas de transmembrana, que recordarán que algunas funcionan en el retículo, pero muchas están destinadas a la membrana plasmática o a ser integradas en la membrana de algún orgánulo. Se trata de 3 formas en que pueden insertarse. El primero es el que vemos acá. Se trata de una proteína transmembrana de un solo paso, unipaso, con una secuencia señal que está integrada en la membrana del retículo. En esta proteína, el proceso de translocación se inicia mediante una secuencia de señales en el extremo aminoterminal, lo que está señalado en rojo, que funciona como una señal de inicio de transferencia abriendo el translocador. El translocador es la estructura coloreada en el cilindro celeste. Además de esta secuencia de inicio de transferencia, la proteína contiene una segunda secuencia, que es la que está marcada en color naranja, la secuencia de detención de transferencia. Cuando esta secuencia, la naranja, ingresa al translocador e interactúa con un sitio de unión dentro del poro, el translocador se abre y puede descargar la proteína lateralmente en la bicapa lipídica, donde va a permanecer esta secuencia de detención de transferencia para anclar la proteína a la membrana como vemos acá. Tanto en esta figura como en la siguiente se han omitido los ribosomas para darle mayor claridad a la imagen. Pasamos a la siguiente imagen para ver las otras 2 posibilidades. Se sigue tratando de una proteína unipaso, pero en este caso hay una secuencia señal interna que funciona como una señal de inicio de transferencia. En su unión al translocador puede adoptar una de 2 formas posibles, lo que va a llevar a esta proteína de membrana a que tenga su extremo carboxilo terminal, como se muestra en la vía A, o el extremo amino terminal, como se muestra en la vía B, dirigidos hacia el lumen del retículo. Las características que se tienen en cuenta en este caso son los sectores de la cadena polipeptídica
que flanquean a la secuencia de inicio de transferencia, la rojita. Si hay más aminoácidos cargados positivamente inmediatamente antes de la secuencia de inicio de transferencia respecto de los que los siguen, la proteína se va a insertar en el translocador con la orientación que se muestra en A. Como les comentaba recién, con el extremo carboxilo hacia el lumen. En cambio, si hay más aminoácidos cargados positivamente inmediatamente después del núcleo hidrofóbico, en realidad, de la secuencia de inicio de transferencia que los que la preceden, la proteína de membrana se inserta en el translocador en la forma en que se muestra en la vía B. Esta vez entonces con el extremo amino hacia el lumen. Estas son entonces algunas posibilidades que orientan de manera diferencial a las proteínas de transmembrana. Avanzamos hacia la siguiente para ver qué ocurre cuando hay un mayor número de señales y cómo se comportan. Las proteínas que atraviesan la membrana varias veces, es decir, las proteínas multipaso, son insertadas como resultado de una serie alternante de secuencias señal internas y de secuencias de transmembrana de detención de la transferencia, las secuencias de inicio de transferencia, que se van alternando entre ellas. Por ejemplo, una secuencia señal interna puede dar lugar a la inserción en la membrana de la cadena polipeptídica con su extremo amino terminal hacia el lado citosólico, como vemos en la imagen. Si a continuación se encuentra una secuencia de detención de transferencia, el polipéptido forma un bucle, en la medida que va siendo sintetizado, que se dirige hacia la luz del retículo endoplásmico, la que señalé ahí. La síntesis de la proteína continúa entonces en el lado citosólico de la membrana, hacia el otro extremo. Si aparece una segunda secuencia señal, la cadena polipeptídica en crecimiento se inserta otra vez en el retículo, dando lugar a otro dominio en forma de bucle del lado citosólico de la membrana. De esta manera entonces se van alternando las secuencias y se va generando la inserción, un bucle, la inserción, otro bucle. Esto es lo que ocurre también en aquellas proteínas que contienen una serie alternante de secuencias señal y de detención de transferencia múltiples, que dan lugar entonces a la inserción de las proteínas que atraviesan la membrana varias veces. Se forman entonces varios dominios en forma de bucle, los que están señalados tanto en la imagen superior como en la inferior con color verde. Estos dominios de bucle quedan expuestos tanto a la luz del retículo como del lado citoplasmático. Esto es lo que se ve esencialmente en la imagen en la parte inferior para una proteína que atraviesa varias veces la estructura de la membrana. Cuando revisábamos las funciones del retículo al comienzo de la presentación, veíamos que una de esas actividades es la glicosilación. Esto se trata de la adición de cadenas laterales de oligosacáridos a residuos aminoácidicos específicos de la proteína para formar de esta manera glicoproteínas. ¿En qué consiste el proceso? Se inicia con la síntesis de un oligosacárido central, que está representado en estas cadenitas que señalo acá. Se sintetiza del lado citosólico y está unido a través de enlaces pirofosfato al dolicol, que es un lípido especial en la membrana del retículo endoplásmico. Fíjense que está del lado citosólico.
Luego esta cadena de oligosacáridos es transferida enzimáticamente a través de la bicapa lipídica del retículo para sufrir a continuación la adición de algunas unidades más, en este caso de manosa, y en este punto va a ocurrir el siguiente paso, que es la transferencia por una enzima localizada en la membrana, que es la molécula esta marrón, la oligosacárido transferasa, que va a, como su nombre sugiere, transferir el oligosacárido a la cadena polipeptídica naciente cuando ésta ingresa a la luz del retículo. Esta transferencia ocurre hacia un lugar específico, hacia un aminoácido específico de la cadena polipeptídica. Se trata de una secuencia consenso que contiene asparagina, un aminoácido cualquiera menos la prolina, y el tercer aminoácido puede ser serina o treonina, como está indicado acá en esta pequeña imagen que agregué. Una vez que es transferido el oligosacárido, va a pasar por ciclos sucesivos de adiciones enzimáticas de moléculas de glúcido en lo que se conoce como recorte o procesamiento. En estos pasos finales intervienen además unas chaperonas residentes del retículo endoplásmico, como la calnexina y la calreticulina, que se unen a los oligosacáridos de proteínas plegadas parcialmente y los retienen en el retículo. En este punto es importante que la proteína que se trasloca de manera desplegada pueda plegarse correctamente en el interior del retículo. Para esto participan proteínas adicionales que contribuyen a ese plegamiento correcto, como por ejemplo la disulfuroisomerasa y también la proteína BIP. De esta manera, entonces, la glicosilación, con todos estos cambios que fuimos viendo y particularmente los últimos, el recorte o procesamiento, estarían vinculados con generar de alguna manera una especie de timer que le da tiempo a las proteínas a plegarse de manera correcta. De todas formas, vamos a ver a continuación que a veces las cosas salen mal. El plegamiento de las proteínas es el punto en el que se encuentran más errores, es más propenso a errores en toda la cadena de expresión génica, desde la transcripción hasta la proteína funcional. Habíamos visto que en el interior del retículo hay proteínas como la disulfurisomerasa, la BIP y otras chaperonas que contribuyen al plegamiento y maduración de las proteínas recién sintetizadas. Pero también hay un control de calidad de esas proteínas. Ese control previene que aquellas proteínas que tienen defectos continúen su camino hacia su destino final. Esto puede desencadenar dos situaciones diferentes, lo que yo he llamado cuando las cosas salen mal. Una posibilidad es que se produzca la degradación asociada al retículo endoplásmico, lo que se conoce como ERAD, en el cual las proteínas solubles mal plegadas en la luz del retículo son reconocidas y dirigidas a un complejo translocador en la membrana del mismo retículo. Miremos la imagen que tenemos acá, donde tenemos a las proteínas en el lumen interactuando con algunas chaperonas como la disulfurisomerasa y las lectinas. Como habíamos visto recién, la calnexina y la calreticulina son lectinas. Esto hace que se las dirija hasta un translocador proteico en la membrana
del retículo y son exportadas al citosol entonces a través de este translocador. En el citosol van a ser marcadas con moléculas de ubiquitina que implican una marca de degradación. Luego son desglicosiladas y finalmente son degradadas en los proteasomas. Las proteínas de membrana mal plegadas siguen una ruta similar pero utilizando un translocador diferente. Esta es una situación. La situación puede continuar mal y si las proteínas mal plegadas se acumulan en exceso en el retículo, desencadenan otro tipo de respuesta, una respuesta a las proteínas mal plegadas que desencadenan otra serie de procesos. Esto se denomina el estrés del retículo, puede ser motivado por diferentes causas como el aumento de la síntesis de proteínas, fallos en las vías de degradación por ubiquitina proteasoma, escasez de energía, una serie de situaciones. Entonces, se acumulan proteínas mal plegadas en el retículo y esto va a desencadenar la respuesta de la célula que tiene esencialmente dos objetivos. Uno es recuperar el funcionamiento normal de las células, haciendo que se detenga la traducción de proteínas y activando especialmente las vías de señalización que permiten aumentar la producción de las chaperonas moleculares involucradas en el plegamiento de las proteínas. El segundo objetivo, si no se consigue el primero, es que la célula sea dirigida hacia la apoptosis, es decir, pasado un cierto tiempo, si la anomalía persiste o la célula no se recupera, va a muerte celular. El mecanismo UPR también puede venir acompañado por un aumento de la degradación del propio retículo mediante autofagia. En las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, hay mutaciones que generan la acumulación de proteínas mal plegadas, en este caso el beta-amiloide. Para leer en castellano algo acerca de esta vía y en relación a la enfermedad del Alzheimer, les dejo un artículo, una revisión relativamente corta donde pueden leer cuáles son esos mecanismos que participan en la respuesta a proteínas mal plegadas. Ya vamos finalizando y vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Dejamos atrás las proteínas, su N-glicosilación y otros aspectos que hemos visto para pasar ahora a la síntesis de lípidos. En las membranas del retículo endoplasmático liso se producen la mayoría de los lípidos necesarios para elaborar nuevas membranas para la célula. Esto incluye a los glicerofosfolípidos y al colesterol. Aunque gran parte de la síntesis de otro tipo de lípidos, los esfingolípidos, se lleva a cabo en el complejo de Golgi, su estructura básica, que es la ceramida, se sintetiza también en el retículo. Las membranas del retículo en realidad no llevan a cabo todos los pasos de la síntesis de lípidos de membrana y resulta más bien una plataforma de ensamblado. Esto es lo que se muestra en la imagen, de la cual no es necesario aprender los pasos, sino que esencialmente en este caso estamos viendo la síntesis de la fosfatidilcolina, uno de los principales fosfolípidos de membrana. Los ácidos grasos provienen del citosol, donde se sintetizan y son insertados luego en las membranas del retículo liso, donde van a ser transformados en glicerofosfolípidos. Esta síntesis es realizada por las enzimas que están mencionadas ahí, que están localizadas como proteínas de membrana en el REL, y tienen sus sitios activos orientados hacia el citosol, donde se encuentran los metabolitos necesarios.
Los lípidos, por lo tanto, se disponen inicialmente, en el momento en que se generan, en la monocapa citosólica de la membrana. Ahora, debido a esta disposición en particular, la bicapa de la membrana del retículo endoplásmico no tiene exactamente la misma composición. Y hay otro motivo principal, que es que las moléculas de lípidos no cambian espontáneamente de una monocapa a otra, el llamado movimiento de flip-flop. Para realizar esto, como se ve en la imagen en la parte izquierda, se requiere de un translocador de fosfolípidos, una enzima denominada escramblasa, que transfiere las moléculas de lípidos de la mitad citosólica, donde se sintetizaron inicialmente, hacia la monocapa que mira a el lumen del retículo, de manera tal que la membrana de esta forma crece como una bicapa simétrica. En la segunda parte de la imagen vemos qué ocurre con los fosfolípidos ya en la membrana plasmática. En este caso, una flipasa que es específica en la membrana plasmática va a invertir activamente fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina de una manera direccionada desde la capa extracelular a la citosólica, generando de esta manera una bicapa lipídica característicamente asimétrica, como es esencialmente la membrana plasmática. Con la última diapositiva les anticipo el tema del próximo video, donde vamos a iniciar el transporte vesicular, es decir, cambiamos de ruta y pasamos a la ruta verde. Los espero en ese video.